Ya, me confirma si puede ver la pantalla, por favor. Ahorita parece que va a aparecer. Sí, adelante. Ya, bien, doctor, si se recuerda, tenía en la modelación el problema de que el generador pues tenía una entrada de velocidad constante, ¿no? Y eso podría interpretarse como que había una inercia infinita ahí en ese generador. Entonces yo he estado trabajando justamente para cambiar esa situación y tener ahora sí que cuando yo le cambio la carga ya a la red, le aumento, por ejemplo, le cambio la carga, eso se manifieste, no sé si se puede, si se puede dar cuenta, el segundo gráfico es el de las velocidades, ¿no? La, la velocidad de referencia es la azul, eso es a 400 hercios, un poco más de 1256 radianes por segundo. Y la amarilla es la velocidad medida en el rotor del generador. Entonces, en el gráfico superior se ve que yo le cambio la potencia, ¿no? Eh, a la carga. Ya, o sea, estoy metiéndole más carga al generador. El generador tiene que entregar más potencia y se puede ver cómo se afecta, ¿no? La velocidad y luego, bueno, se estabiliza. Me tocó entonces aquí implementar un gobernador. Ya, eso es lo que yo he implementado ya para lograr este comportamiento. Y lo que es el control de la excitación del voltaje para que el voltaje se mantenga estable a pesar de los cambios de frecuencia, también eso ya está implementado. Un momentito, déjenme. Voy a parar nomás la simulación porque ahorita justo lo estaba corriendo. Entonces, esta es así es ya como va quedando la red. Ok, entonces esta es la nueva parte que le coloqué, ya esto que está aquí, que básicamente es un controlador PI, un PI, perdón, ya un controlador PI, en donde se está midiendo la velocidad del rotor, se compara con una referencia, ya, de ahí sale el error que entra al PI, ¿no? Eh, y eso define un delta, un cambio en la potencia mecánica que entra al generador, ¿ya? O sea, yo defino una potencia nominal, que es la que se obtiene cuando tengo todas las cargas conectadas, ¿no? En esta red, esa sería la potencia nominal de operación de este generador. Y ese delta P, pues va a ser variable, ¿no? Dependiendo del error que haya, ¿ya? Entonces, de esa forma, cuando hayan cambios de carga, yo, por ejemplo, ese cambio de carga que usted vio en la curva es el de acá, ¿no? Acá le estoy aumentando unas dos cargas más o menos de 5 kilovatios, si no recuerdo mal, cada una, más de 5 kilovatios. ¿Cuántos tienen estas? P230, por eso creo que era. ¿Dónde está eso? P230. Tengo un montón de parámetros aquí. Son, son más o menos, sí, 5,4 kilovatios más o menos son, ¿no? Entonces, yo estoy metiendo aquí dos cargas más, o como 12 kilovatios más, ¿no? Estoy metiendo, ¿no? De potencia y eso hace que el generador, pues, como que se frene, ¿no? Un poco, ya, y esa es lo que sucede, lo que usted ve aquí, ¿no? Este cambio en la velocidad, ¿ya? Eh, ¿Qué más hice, doctor, en esta semana? Tenía acá un problema con este inversor. Quería ajustarle un poquito más el voltaje entregado, ¿no? Que se mantenga en 115 voltios RMS en esta parte, ¿ya? Entonces le implementé un control en lazo cerrado, ¿ya? Que es esto que está aquí, es el control en lazo cerrado, ¿ya? Me guié con una referencia, es un lock-in amplifier, se llama, ¿ya? Básicamente en esta referencia hacían para una sola fase, entonces yo lo modifiqué un poco para convertirlo en trifásico y con eso obtengo un voltaje estable de 115 voltios acá, ¿no?
en el convertidor AC/DC, AC que tiene esta red también, ¿no? 115 voltios RMS que son para actuadores, ¿no? En la red eléctrica de la aeronave. Eh, Usted también me decía que le pongo una carga de potencia constante, ¿no? Aquí a la salida de la TRU. Esta es una carga de corriente continua. En eso no he trabajado todavía, doctor. Tengo que ponerme a realizar eso, ¿no? Esa es la Eh, única que haría falta, ¿no? Porque ya el resto veo que tiene, todas las cargas ya están sí, sí, el resto ya de las puse de potencia potencia constante. constante, Ujú. sí. Sí, sí, solo esta me hace falta realmente colocar, es un circuito, estuve viendo, ¿no? Un esquema ahí que hay que colocarlo, simularlo y ver que se comporte como se espera. Eh, Eso esencialmente, yo creo que de ahí los escenarios de falla no los he podido revisar, doctor, no le miento. Tan pronto acabe de hacer esto, ya me pongo a investigar de lleno la literatura y ahora sí empiezo a implementar los escenarios de falla en la red. Sí, no sé si eso es, pues, doctor, A eso mí es me lo que se ha parece, avanzado. a mí me Ujú. parece bien, tú estás simulando todavía, la simulación me imagino que es muy larga. ¿Cómo la tienes? Realmente, no, yo apenas estoy simulando 0,6 segundos, pero ahí le hago esa cuestión. Se toma bastante tiempo la simulación. Eso también es un problemita que estoy encontrándome, ¿no? Porque Para si ver esto cómo se ya, podría acelerar. ajá, tal vez al momento de cambiar a modelos promediados se acelere, porque ahorita Claro. como todo es detallado, ¿no? Entonces ocupa bastante, se ocupa mucho, ¿no? Hay mucho cálculo numérico ahí, y se demora bastante esto. Sí, así veo, Ujú. Por ejemplo, para hacer esta simulación, yo creo que se completa esto en unos 10 minutos, totalmente. Ujú. Entonces, tal vez al cambiar a modelos promediados, se me haga más rápido todo. Es lo que se espera, ¿no? Al momento de cambiar a promediados. ya, yo creo que el próximo paso sería, hay una información, ¿no? Que vimos un poco en el SciSpace, ¿no? Sí, sí, claro. Usted me ha Y vimos, compartido y vimos, bastante y, eso. y Ujú. vimos también el tema hubo un artículo específicamente que hablaba sobre fallas, a pesar que no tiene estadísticas, ¿no? Pero igual se puede Sí. determinar allí la, el significado físico, ¿no? Porque eso es lo que va a importar más que para poder Mm, justificar lo que se estudie, ¿no? Y allí ya estaría listo, digamos, como para ver qué influencia tiene un cortocircuito en la parte del AC a la salida de los bornes de generador. Habíamos dicho que también puede ser una desconexión temporal de la potencia. Ya, exacto. ahora, la potencia mecánica, hay que nomás confirmar que en el modelo del generador que nosotros tenemos ahí, al momento que esa potencia, si se abre, si la deja abierta, tal vez MATLAB lo tome como que es cero, si es que vamos por ese lado. O si no, hay que explícitamente poner un switch que conmute a que se haga cero. Y ver Sí. que el generador todavía con una inercia, un momentito, me imagino que puede responder y si la no tiene fuente, si no tiene fuente, lógicamente ya se apaga todo, ¿no? Lo que puede ser una desconexión temporal, digamos, de la potencia mecánica por daños en la caja de engranajes o algo así. Y la otra es también el tema del ABR, ¿no? Abajo que tienes la parte del controlador de voltaje de campo. Ujú. Ese también puede tener una desconexión temporal o alguna cosa así, que Sí. valdría la
la pena estudiar. Eso por ese lado del generador síncrono. A la entrada, a la salida del generador síncrono, en algún punto ver que juiciosamente las fallas que habíamos visto, ¿no? Porque ahí inclusive las fallas están, ¿qué fallas pueden haber? Ahora, ahí hablaban, en el artículo enviado, hablaban de fallas mecánicas, creo, y también eléctricas, pero en sistemas simétricos redundantes, dice. Entonces, como que igual sirve eso, a pesar que no vas a esperar una respuesta similar, ¿no? A lo que en ese artículo hay. Entonces, ya toca es empezar en un estado estable y en el estado estable poder ver, porque que si la simulación toma mucho tiempo, debemos empezar como que estabilizado todo, ¿no? Ujú. Y en el estado estable empezar a poner ya el evento. Exacto. Ujú. Entonces ya tendríamos que escoger el tipo de falla y el tema de espacio-estado y ver qué efecto tiene. Qué debilidad. En el espacio-estado se podría ver con el análisis de eigenvalores, vectores, podríamos ver qué debilidad tiene en cuanto a voltaje o algo, si es que hubieran. Y simular en espacio-estado, simular aquí, corroborar y encontrar pues qué eventos son los que causan una inestabilidad y si se puede retornar de nuevo a la estabilidad, suponiendo que se hace una recomendación como habíamos hablado, ¿no? Que hay Ujú. una recomendación de qué proceso o cuál sería ¿cómo es los pasos a seguir para poder hacer la solución de eso, ¿no? Exacto. Eso, Carlos. Entonces, no sé, pues, ¿cómo estamos con el tiempo? Porque ahí creo que estamos un poco cortos, ¿no? Sí, ya estamos medio cortos. Medio La cortos. semana que ¿Cómo viene, están? ¿Cómo están con los otros cursos? a ver, en los otros cursos, la semana que viene nos van a tomar dos exámenes. La semana que viene, eh, en Exámenes. el, sí, ¿Ya? en electrónica de potencia y en la otra materia también con el doctor Urquizo. Ya, También nos va a tomar un examen. Pasando esa semana de exámenes, el doctor Urquizo nos va a tomar otro examen. Dos ya, exámenes nos va a tomar. Y en esta semana, el día viernes me parece, no he revisado, pero creo que es el viernes, hay que entregar ya un paper pues, que el doctor Urquizo ha, ha solicitado. Entonces, así es como estamos ahorita. Ujú. bueno, creo que quedan unas semanas más, quedan, ¿no? Entonces, para tener pendiente eso, ¿no? Claro, Igual yo creo que ya con el material, por ejemplo, que existe en cuanto a tipos de falla y todo eso, creo que ya se puede ir elaborando una introducción, una revisión, un poco de lo que hay, para ir armando las dos primeras partes. Y ahí sí describir ya la metodología que nosotros se sigue aquí, que es el cuanto al modelamiento, a la selección de la arquitectura que se va a analizar y cómo se está simulando, porque se decide hacer espacio-estados, qué se espera de eso y porque el caso ya está armándose, ¿no? Entonces yo, exacto. yo creo Ujú. que por ahí ya estaríamos con algún material para ir dando forma a sí mismo
a la conferencia, ¿no? Ujú. Ajá. Y si, y ya esperando más avanzar para obtener resultados nuevos, Así. para obtener resultados y también fruto del análisis poder ver qué indicadores acaso se puede sacar de eso o o de acuerdo a la simulación, eh, qué recomendaciones son las que se harían ante estos eventos cuando pasen para que no se pueda tener un blackout, eh, o qué es lo que habría que cuidar, ¿no? O sea, por ejemplo, si se trabaja con el tema de una desconexión temporal del regulador automático del de campo genera el voltaje de campo para hacerlo síncrono. Entonces, ¿qué es lo que se espera como característica funcional de eso? Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que si se, des- si se desconecta temporalmente hasta cierto tiempo, las oscilaciones son de tal tipo, tal tipo. Si pasa muy prolongadamente esa desconexión, ya vamos a tener un blackout. Entonces, las características funcionales de un regulador automático de voltaje, que es el que genera voltaje de campo, tiene que ser estas, ¿no? Que sea contra fallas, desconexión de hasta tanto tiempo, ese tipo de cosas. O sea, eso sería un poco la contribución nuestra, ¿no? Y de la misma manera en la red. Si en la red ya simulamos fallas, entonces eh, proveer características funcionales que deban tener, inclusive en las redes eléctricas mismas, ¿no? Cuidar, por ejemplo, que si se encuentra algún evento de cortocircuito que cause muchas oscilaciones después, ¿no? Hacer la recomendación de que una red como esta debería tener un amortiguamiento de este tipo, porque si no, esto va a tomar tanto tiempo y esto puede, como vemos, nos damos cuenta que afecta al resto de las otras cargas porque se inyecta y pasa a través de los componentes y finalmente eso llega a la carga. Una cosa así, ¿no? Características funcionales que son las que ayudarían a diseñar la red eléctrica, son las que ayudarían a diseñar también componentes que deben estar preparados para recibir este tipo de inestabilidades a su entrada, pero tienen que estar preparados para trabajar con ellas y no dejarse que desestabilice la carga que está atendiendo. Es una cosa así, ¿no? Ok, ok, Sí, doctor. sí está, porque más o menos por ahí es que íbamos, ¿no? Ujú. Exacto. Eso, no sé, pues entonces recemos que ya todo este tema de los otros cursos también ya, no me imagino que cómo les pueden tomar examen de eso, pero bueno, ya Así es. así, así es, yo no puedo hacer nada, pero acá también, pues aunque sea como les digo, un granito de arena que se ponga pues día a día, eso suma y vamos a ver que también se logra acá lo que se quiere hacer del trabajo para este curso, ¿no? Listo, doctor. Ya, Ya. si te necesitas alguna otra cosa más, yo creo que se ha compartido bastante información. Ujú. Yo te pasé también alguna vez un documento de modelos en DQ0, creo, Mm, de una red, pequeña red, ¿no? no me parece. Ese creo que no me lo he compartido. Ya, yo te puedo, Ujú. veámoslo ahorita rápidamente. Yo creo que hablé de ese, no sé si te lo compartí, eso creo que hace falta. Ya. Creo que en alguna ocasión cuando empezamos ya el trabajo, entonces yo te había dicho que aquí había un modelo que había Eh, sido hecho en DQ0. Entonces la idea del DQ0 es no resolver las redes, por lo menos las que son trifásicas, por lo menos las que son trifásicas, no resolverlas
de tal forma, así, sino resolverlas en el dominio de Q, ¿no? Que es el dominio de hablar de que estás transformando la red trifásica en un eje directo y de cuadratura, que sirve en este caso porque tienes aquí un solo generador que está atendiendo directamente a las cargas. Realmente no tienes distribución en AC. Ujú, Si tuvieras un poquito más de distribución a AC, como puede ocurrir en algún momento, ahí podríamos pensar en tener el dominio de en componentes simétricas, pero ese es otro dominio, ¿no? Que sirve especialmente también para fallas ahí. Pero por lo pronto está bien como está ahí. Podría ser útil tener este modelamiento en DQ0, ¿no? Entonces, aquí te voy a compartir acá esta pantalla para que lo puedas ver. Creo que yo les mostré alguna vez. Ya se está abriendo. ¿Qué? El componente AC que tienes allí, que es el generador síncrono que produce un voltaje AC, ese está atendiendo a una sola carga AC, ¿no? Porque el resto, por convertidores, estás transformando o a otro nivel de voltaje o estás transformando inclusive a DC. exactamente, exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, ya, entonces sí, te lo vuelvo a enviar en todo caso, si es que todavía no, Sí, si es que todavía se se parece pudo, bastante. Pero sí, igual compártamelo, doctor. Yo creo que sí me lo compartió, pero igual sí, por te si lo pude acaso. haber compartido alguna vez, quizás no tenemos claro. Entonces, la parte del generador síncrono sería esta parte que está aquí. Ahora que por qué está modelado así, realmente esto está basado en el archivo que yo te pasé del extracto del libro de Willy, Ujú, claro. que hablaba acerca del tema que hablaba acerca del tema de cómo se modela para en esta rama de More Electric Aircraft, ¿ya? Ujú. Varios métodos me parece que mencionaba de modelación. Ahí te ponen inclusive el modelo matemático. Sí, ok, ahí te pone el modelo matemático. Ese el capítulo del libro de Willy, eso lo escribieron basados en esto y de basados en eso está hecho este archivo de Simulink. Entonces el generador síncrono está aquí, aunque el generador síncrono aquí no tenga entrada ¿cómo es? De velocidad, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, solamente tienes la entrada o voltaje de campo. La entrada de velocidad en este caso está retroalimentada por el requerimiento de corriente que viene después de lo que está conectado después del generador síncrono, que en este caso es el ATR1. Entonces, esa entrada de velocidad que nosotros tenemos aquí viene aquí. Entonces, aquí lo que están modelando es generador síncrono hasta aquí como una fuente de voltaje, pero debe recibir tanto la entrada de voltaje campo como también la corriente requerida. Entonces, mientras tú no tengas conectado algo al generador síncrono, no vas a saber qué requerimiento de corriente hay, ¿no? Esa corriente que tienes allí es esta que dice ITDQ0, esta. Naturalmente aquí esto está hecho para un generador que se conecta directamente a una unidad de autotransformador rectificador, o sea, como que directamente
esto se está transformando en DC. Aquí lo que se haría es que agregarías a esta corriente o tú harías alguna forma de que todo lo que sirve el generador síncrono, de alguna forma, todas esas corrientes se suman para generar una sola corriente de requerimiento al generador síncrono, que es la que entraría aquí, en ITDQC. Y allí el resto, como está todo en DC, es en DC. Entonces la única parte AC sería el generador sincrónico y en la unidad autorrectificadora, autotransformadora rectificadora, el DC llegaría hasta aquí, hasta el transformadorcito, nada más. Porque hasta aquí tú tienes una corriente IDQ0. Y si te das cuenta, esa corriente IDQ0 llega hasta el puente rectificador. Y ese puente rectificador ya cogería esa corriente IDQ0 y ya todo ya lo pasa a DC. Y en DC ya prácticamente tiene solo el DC, pues ya no necesitas transformar nada. Ahora, lógicamente, a la salida de todos esos componentes que están en serie, ¿no? Porque aquí, como tú tienes esto, es que es como que si tú tuvieras aquí esto, ¿no? Es como que si tuvieras simplemente aquí tienes el generador síncrono, de ahí tienes el transformador, así, ¿no? Y aquí tienes el puente de diodos o el rectificador, la unidad que rectifica, ¿no? Entonces, digamos que ya afuera ya a partir de aquí ya todo es DC. Y aquí tienes la batería que también viene y está controlada mediante un convertidor DC-DC para poder controlar lo que inyecta. Y del otro lado tienes la carga que también va a tener, está controlada por un convertidor, pero en este caso este convertidor es DC a AC, porque este está controlando el motor de la tracción. Entonces la parte que está con verde sería la única parte que está en AC. Entonces, debido a que el circuito está en serie, este circuito AC está en serie, ¿no? Entonces, el requerimiento de corriente de aquí a acá, más las pérdidas, y el requerimiento de corriente de aquí a acá, más las pérdidas, el requerimiento de corriente de aquí a acá. Entonces, este requerimiento de corriente es el que básicamente de cierta manera se retroalimenta acá, porque es un circuito que está en serie, ¿no? Es como resolver una red que está en serie nomás. Entonces, no vas a poder saber qué requerimiento tienes de corriente sino hasta el final para ver cuánto va a ser la corriente que quieres tener en la carga. Y ahí viene el requerimiento finalmente hasta el generador. Entonces, puede ser que están todas estas interconexiones que desde por acá el requerimiento de corriente viene y vuelve acá, ¿no? Y el resto es DC. Esta parte que está aquí, batería con su convertidor. Y esta parte que está acá es convertidor y motor de imanes permanentes. Sino que aquí, lógicamente, el motor de imanes permanentes, además de sus ecuaciones, que también está descritas ahí en el capítulo del libro, hay que darle, hay que darle la parte
de el momento angular, cuál sería el momento angular que tiene, y el momento angular está relacionado con la carga, y en este caso eso está modelado aquí, ¿no? Que sería la parte de el cálculo de los torques, fricciones que tiene la rueda en el momento que gira, ¿no? Y ese le da la característica del momento angular que tiene la máquina de imanes permanentes. Porque aquí solamente que tenemos solamente las relaciones de voltajes, corrientes y flujos, ¿no? Y como quien dice, no, la parte mecánica está puesta acá, ¿no? Que está relacionada con el cálculo de fricciones y fuerzas y todo eso, ¿no? Eso es, y aquí solamente es el bus DC, entonces eso es esto. Entonces todo lo de verde AC, todo lo de rojo DC, y eso es lo que vas a encontrar ahí. Entonces, la parte que puede ser útil es la parte de aquí, ¿no? Porque estamos modelando en DQ0. Y te va a servir también la unidad autotransformadora rectificadora, que es lo que estás haciendo tú, porque también tienes puentes de diodos. ¿Y qué más? No tienes todavía baterías, no tienes todavía imanes permanentes, el resto lo puedes ignorar ya por el momento, porque tus convertidores, digamos allí, cuando pasas de AC a DC, cuando pasas de AC a DC y de DC a AC también para poder alimentar a 115 voltios fijos, ¿no? Es con un inversor. El inversor, yo no sé si que en ese capítulo del libro hay inversor. Aquí hay un inversor con un modelo promediado que también se podría utilizar, que tú tienes una entrada de DC, que es la que vendría de en la cara que tú tienes que alimentar a 115 voltios AC a una frecuencia constante. Ahí podrías tú usar el rectificador, o sea, un modelo basado en este rectificador, y a la salida de ese rectificador, como tú estás generando un voltaje DC a la salida de ese rectificador, tú le conectas este inversor con este Ok, modelo. O sea, ese tipo de cosas podrías hacer tú, ¿no? Jugando exacto. con este modelo que está aquí, que es ya espacio estado. Ujú. Sí, interesante, doctor. Voy a ponerme también a trabajar en eso. Ajá, Entonces, entonces te lo puedo pasar, eso que está allí para que ya. ya. Y el script también, con los datos, las variables, los parámetros que estaban ahí. Ajá, entonces está. Lo tengo en 2021, 2023, que no importa, ¿qué más No lapso? importa, no importa, porque yo tengo la versión 2024B. Ah, ya, entonces aquí vamos a ponernos en el tema. A ver, ¿cuál es esta carpeta? Aquí está, EPS. El que abrió ahorita, entonces y el otro archivito que es el de los parámetros, que es este sería el archivito de parámetros. Ya, Listo, doctor, muchas gracias.